Master, ¿cómo estamos? Aquí otro interesantísimo episodio que vamos a tener, que creo que es una muy grata oportunidad, bueno, en tu caso creo, Master, de entrevistar de hablar con una gran leyenda, un gran amigo también, una gran persona, que es como que la antítesis, por así decirlo, de lo que debería ser un ajedrecista que llegó al más alto nivel, ¿no? Por así decirlo, porque es de una etapa donde la intuición, el talento puro, esa garra, creo que es algo bueno, hoy en día es muy difícil de ver, ¿no? De cierta manera. ¿Cuál es tu opinión, Máster, de lo que Bueno, saludos viene? a ti y a toda la gente que nos ve. Sí, muy ilusionado, la verdad. Llevaba tiempo queriendo tener esta conversación, ¿no? Con una figura quizás de las más legendarias del ajedrez hispano, latinoamericano. Creo que hay alguna gente por ahí tendrá pista ya, ¿no? Con los Sí. datos que diste, pero sí, quería tener esta conversación porque una figura, como decía, muy conocida y también muy querido, ¿no? Por los que lo conocemos personalmente de muchos años. Así que, nada, vamos a presentar al gran Julio Granda. Vamos a presentar al Máster. ¿Cómo estamos, Máster? Déjame, justo ya le pusimos Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro, bienvenido. Qué gusto, Emilio, Leinier, qué gusto saludarlos y, por supuesto, a todos los que nos están viendo, una gran satisfacción poder departir unos gratos momentos con ustedes. No, la verdad que muchas gracias por su tiempo. La verdad que yo sé que está bastante ajetreado y todo esto. Y bueno, con Lenier siempre estamos hablando. Ahora digo Lenier porque casi siempre le digo máster, ¿no? Pero entre máster, maestro, entonces no quiero confundirme ahí el tema de las preguntas. Y siempre estamos buscando entrevistar a gente, bueno, hablar más que todo, ¿no? Gente pues de una gran trayectoria, ¿no? Y nada más antes de comenzar con este entretenido podcast. Nada más quiero comentarle pues a la people que pues esto para mí es una fantástica oportunidad porque bueno, yo crecí viéndolo a usted, maestro, pues progresar y recuerdo cuando el retorno de cuando el maestro se retiró y todo esto y regresó nuevamente. Y pues tengo muy gratos recuerdos, la verdad, aparte de mi carrera en el ajedrez me inicié, pues mirándolo mucho a usted, maestro, así que nada más mencionar, para mí es un grato placer, porque claro, no es una conversación, más que una conversación, también es como una especie de pseudo entrevista, por así decirlo, entonces es como que indagar un poquito más. Así que pues nada, solamente quiero comentar que pues es un grato placer y pues sí, parte de la escuela peruana viene bueno, en realidad acá del maestro, que es el culpable del estilo, del estilo guerrero que tenemos la gente de Perú. Pero nada, maestro, muchas gracias, solamente quería añadir ese detalle. No, bueno, yo creo que sería bueno empezar por el principio, ¿no? Máster, cómo siempre ha Eso pues existido sí. ese feeling, ¿no? De que yo escuchaba las historias desde pequeño en Cuba, porque tú estuviste en Cuba en los años 80, creo, jugando Capablanca y tal. Después también, cuando yo jugaba, coincidimos varias veces, pero la gente te conocía bien y todo el mundo decía, sí, Granda es un talento descomunal. No leía libros y no sabía apertura y estaba esa siempre aura de que tenías mucho talento y poco, y que habías trabajado o habías tenido poca, digamos, formación de escuela. Cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo fueron tus inicios. Bueno, a veces hay historias que tienen mucho de mito Sí, o de fantasía, lo que sea, pero en mi Mitos caso y yo creo leyendas. que se ajusta a lo que realmente pasó, ¿no? Porque claro, hay que ponerse en contexto porque ahora con esas actitudes, con esas situaciones, sería prácticamente imposible conseguir resultados. Ya ven cómo el ajedrez ha evolucionado y sigue evolucionando, pero en era ese otro tiempo, entonces sí. como que había esa licencia, ¿no? Para que uno Sí, pueda jugar de una manera más rebuscada. Pero mi fuerza justamente yo lo fui adquiriendo en los torneos, con la práctica, ¿no? Pero remontándome, cuando yo empiezo a jugar ajedrez, fue de una manera casual porque mi padre sabía jugar y lo había dejado. Pero a raíz del match Spassky, él decide volver, pero no estaba considerado yo porque yo tenía 5 años. Mi papá decía, este no sabe ni leer y escribir, ¿qué va a poder aprender ajedrez? Y yo, de curioso, me puse ahí, ¿no? Al lado de mis hermanos y aprendí, ¿no? Entonces, como yo empecé a destacar rápidamente, yo a los 6 años ya les ganaba a mis hermanos, yo aprendí a los 5, cerca 6. Y el verano del 73, que yo soy de febrero, cumplí 6,
ya les ganaba a mis hermanos, ¿no? Entonces, pero cuando jugaba con mi padre, como me ganaba, él tenía más nivel, yo me ponía a llorar. Entonces mi papá no quería jugar conmigo. Entonces yo empecé a ir a una biblioteca y empecé a mejorar hasta que le empecé a ganar a mi papá también, ¿no? Entonces él se dio cuenta, y por sus amigos también, que realmente tenía pues unas condiciones especiales, ¿no? Entonces empezó ahí a mostrarme partidas, pero él tuvo un criterio, ¿no? Por ejemplo, él mismo decía, ¿no? Ya, ni peruanos ni latinoamericanos, solo rusos. Eran las partidas que él me enseñaba, ¿no? Y se dio el lujo de suscribirse a un diario nacional y recortaba todo lo que salía de ajedrez y lo clasificaba por aperturas. Y me enseñaba, ¿no? Bueno, la excepción probablemente era Capablanca, ¿no? Capablanca siempre un campeón que ha trascendido fronteras y él era el que también veía probablemente alguna partida de él, ¿no? Pero más que todo jugadores contemporáneos de esa época, que eran los soviéticos y Bobby Fischer, evidentemente, ¿no? Entonces, todo muy bien, yo más o menos disfrutaba las partidas porque mi padre tenía tanta afición que se olvidaba de todo cuando se trataba de ajedrez, ¿no? Pero llegó el momento cuando ya yo tengo 10 años que llega un maestro internacional a Lima, Jorge Smetan, maestro internacional. En ese entonces el título de maestro internacional tenía mucha más relevancia que ahora. Y él realmente tenía un buen nivel teórico y era un jugador interesante y se organizaba muy bien. Entonces jugó con un campeón nacional peruano y ganó Jorge. Luego lo invitaron a jugar un pequeño torneito, ¿no? Entonces yo tenía 10 años y claro, de pronto en Perú pensaban que era muy bueno, ¿no? Y de pronto a Jorge no le impresionó tanto porque, claro, tenía muchas deficiencias teóricas, técnicas, ¿no? Entonces Jorge dijo, che, el pibe necesita Grau. Y mi padre que no estaba pues empapado de la técnica del ajedrez, de la historia del ajedrez, pensó dentro de sí, ¿y qué tiene que ver el almirante en esto? Porque acá hay un almirante famoso, Miguel Grau Seminario, que un héroe, ¿no? De la guerra. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver? No sabía que era aficionado el almirante, ¿no? Y había sido Roberto Grau. Entonces, Jorge Smetan tuvo el detalle, fíjate, esos gestos que normalmente no se hacen y que son tan especiales. Me envió de Buenos Aires los 4 tomos Roberto Grau. Wow. Aunque se robaron en el correo el tercero y el cuarto, pero el dato ya era importante. Luego mi padre consiguió el tercero y cuarto. Y empezó la tortura Grau, lo que yo llamo cariñosamente la tortura Grau. Porque a mí me podía gustar ver alguna partida suelta, pero no algo sistemático, ¿no? Y sobre todo por las circunstancias en las que nosotros vivimos en el campo. Y claro, no teníamos ni corriente eléctrica, entonces había que aprovechar las horas del día, ¿no? Entonces, terminaba de almorzar, mis hermanos aprovechaban para irse a jugar fútbol a pocos metros, pero mi padre estaba en otra dimensión. Disfrutaba al máximo, leía todo lo que decía Grau, que para mí era una pesadilla. Yo estaba pendiente del ruido de la pelota, pero esa fue mi base prácticamente, ¿no? Digamos. Entonces, ¿no? Eso fue lo que te hizo como rechazar un poco el estudio. El estudio de la ajedrez. Increíble. No. ¿Perdón? No, la verdad es que un paréntesis que mucha gente siempre nos dice que se inspiró a jugar ajedrez por el match de Fischer Spassky. Increíble a cuánta gente inspiró el match ese, ¿no? Y ese tiempo. No, pero sí. Mi padre jugaba en un ámbito muy amateur, pero él destacaba claramente. O sea, realmente mi padre tenía un talento para el ajedrez, ¿no? Pero claro, sí, suena como que tenía un nivel decente. Pero a alguien no le hizo gracia. Él era policía y le llevaron un jugador camuflado de primera categoría, que le dio una paliza mayúscula, ¿no? Entonces mi padre se sintió tan herido, más que todo por las burlas, dijo, nunca más vuelvo a jugar a esto. Y justamente a raíz del match, Fischer Spassky se acordó, ya se había olvidado, y como ya tenía varios hijos, dijo, ya, les voy a enseñar a mis hijos, ¿no? Y fue así como aprendí, ¿no? Pero desarrollé ese rechazo al estudio del ajedrez, porque mi padre, realmente, él realmente estudiaba, ¿no? Él subió su nivel también, pero yo en realidad se surtió el efecto contrario. Yo desarrollé un tremendo rechazo al estudio de la ajedrez. ¿Y qué otro libro más de esa época estudiaste o fue los de Grau ahí a regañadientes? No, nunca un libro. O sea, en realidad... Es verdad que nunca estudiaste nada, ¿no? En realidad, justo el año 86 me invitaron a Cuba para jugar varios torneos seguidos, ¿no? Empecé con el Radio Rebelde en La Habana, luego jugué el Bayamo, el Céspedes en Bayamo, en el Oriente. Luego jugué Sagua la Grande
esperando Wow, el pero Capablanca, ¿no? se pasaba como 1 mes o 2 meses por allá, ¿no, maestro? No, Más o estuve como menos. 5 meses, porque Wow, tuve que esperar. En bestia. Sagua la Grande tuve que esperar como un mes, ¿no? Y es una zona pequeña, pues no había. Entonces, ¿y ahora qué hago, no? Estaba tan aburrido, digo, ¿qué hago, no? Entonces vi una librería y vi un libro, El mosaico ajedrecístico, que Ah, no, sí, por ese lo fue visto. uno de los primeros libros que yo leí cuando niño. En Ah, Cuba ya, parece ya. que Bueno, tenemos eso en existía. común. Ya, pero la cosa es que, o sea, ni siquiera utilicé un tablero, solo lo leí mentalmente, ¿no? El único libro ahí que lo leí de principio a fin. Después he ojeado libros, pero me aburrían tremendamente, ¿no? Y ahí tenías nivel de gran maestro. Creo que ahí te hiciste gran maestro en Cuba. Eso fue 86, ¿no? Bueno, ya tenía la primera norma y se supone que el libro algo habrá ayudado para que, no lo sé, ¿no? Porque poco después voy a La Habana a jugar el Capablanca y consigo la norma Sí. y ya el Pero por título. amplio margen, ¿no? Que recuerdo, bueno, por lo que leí, me acuerdo que era sacó un punto de diferencia de la norma, una historia de No, no, esas, no, ¿no? no, no, no. ¿No? En Bayamo, en el CEPE sí saqué, gané con comodidad, pero en La Habana tenía que ganar la última partida Ah, ok. al niño de los ojos rojos, a Jorge Armas. Ah, Jorge Armas. Y, y al ganar, empaté con García Palermo, que me había ganado en el torneo del Garcha, y yo quedé empatado con él, segundo por el sistema, pero en realidad conseguí el título de Gran Maestro, ¿no? Ujú. Porque me bastó esos 2 torneos porque eran torneos de bastantes jugadores, eran de 14 jugadores, ¿no? Entonces tenía 26 Ah. partidas y la regla en ese entonces decía que bastaban 24, ¿no? Que creo que sigue vigente ahora, no lo sé. Pero la ¿Y qué cosa es edad que ahí tenía usted conseguí ahí, maestro, más o menos? 19. Sí. Ah, 19, ok. Sí, en realidad yo no hice nada, o sea, no crean, eso del libro puede ser anecdótico, ¿no? Sino que el año 85 yo había tenido así una etapa un poco gris ahí con mi vida, con los mismos torneos en los que había jugado, no había tenido ningún resultado importante, ¿no? Y de pronto el año 86, como que me sacudí un poquito, dije, al menos voy a ir a Cuba a jugar ya que me sorprendió esa invitación, que me invitaron por tanto tiempo. Y dije, voy a aprovechar ya para jugar con más ganas, con más decisión. Porque uno de los problemas del ajedrez, y especialmente el ajedrez latinoamericano, es de que te vas haciendo amigos con los contemporáneos, muchas tablitas acordadas, y eso al final es muy dañino para tu evolución, ¿no? Entonces dije, ya, voy a Cierto. romper con las tablas y voy a jugar ahí a cara o sello, ¿no? Lo que salga, ¿no? Y en el primer torneo en el Radio Rebelde me masacraron, ¿no? Perdí como 7 partidas, pero gané como 6 también, ¿no? Hice unas solas tablas, 2 tablas solamente. Entonces, ya fui a Bayamo que era un poco más débil, ya fui con más fuerza y logré hacer mi primera norma. Y en el Capablanca justamente me costó, ¿no? Porque incluso empecé perdiendo la primera partida. Pero ya tenía más fuerza para ganarle a maestros internacionales, a grandes maestros no muy fuertes, y por eso que conseguí el título, ¿no? Pero claro, estamos hablando de esa época donde la preparación pues no era. Una cosa que yo hacía para compensar realmente las deficiencias que uno tiene pues cuando no tienes una formación académica, es que yo analizaba, ¿no? Yo siempre estaba pendiente de todas las partidas, analizaba por aquí, por allá, entonces fui mejorando así con la práctica. Entonces, eso de estar todos esos meses en Cuba me ayudó bastante a ir Claro, de madurando. cierta manera era una especie de entrenamiento empírico, ¿no? O sea, y bueno, era una manera de entrenar al final, está analizando, ¿no? Justo hablábamos eso con Linier, que el tema era, mientras analizas, estás entrenando, ¿no? Así que, Lo que haces en la partida, claro. Y sí. Claro, suena como que el estilo tuyo era muy práctico, ¿no? Como que te hiciste más fuerte en ese proceso de jugar partidas, ¿no? claro, claro. Entonces yo Durante por los ejemplo, torneos, por ejemplo. claro, y yo veía las aperturas y obviamente más o menos entendía alguna idea, pero claro, eso te puede servir por un tiempo, pero también vas dejando muchas lagunas, ¿no? Entonces a mí me pasaba también, porque no todo es color de rosas, ¿no? Que de pronto cuando tenías un gran maestro ya más ducho, no solo en lo técnico, sino cómo jugarte, ¿no? Entonces veían tus debilidades y te agarraban en una apertura y ya te dejaban frito y no podías reaccionar, ¿no? ¿No tuviste nunca una libreta por ahí con variantes anotadas, aperturas y nada de eso? Al estilo Mira, Moro. para mí era una pesadilla reproducir una partida, por eso te digo todo. O sea, ver una partida, estar ahí viendo aquí y reproducirla en el tablero era una pesadilla. Luego ya
en la era informática, que ya pues con la computadora uno puede seguir más rápido, ¿no? Sí, ahí sí he visto un montón de partidas. Y ahora que me dedico a la enseñanza, he visto, prácticamente recién me he culturizado en el ajedrez, ¿no? Pero en esa época yo era incapaz de poder ver una partida por mi propia cuenta, ¿no? Y te iba a preguntar, tu papá logró ver, me imagino, parte de tu éxito ya después, como tú hiciste gran maestro, como llegaste después a estar entre los mejores del mundo, ¿verdad? Sí, incluso una vez, eso cuento como una anécdota, que mi padre últimamente se ha olvidado, pero antes se acordaba, ¿no? Con mucha satisfacción. Una vez, normalmente yo no jugaba con la familia, ¿no? Porque claro, yo era gran maestro y más bien era gracioso como mi hermano mayor con mi padre se agarraban en unos duelos y era muy divertido porque, por las reacciones que ambos tenían, ¿no? Pero de pronto no sé qué pasó, que una vez en su casa nos pusimos a jugar una partida, ¿no? Pero había otra gente que estaba ahí, ¿no? Y me estaban conversando y yo estaba un poquito distraído, ¿no? Pero tampoco tan distraído, ¿no? Y de pronto yo tenía una ventaja, creo que le llevaba una pieza por dos, pero eran peones centrales, ¿no? Y esos peones centrales empezaron a avanzar y yo ya vi el peligro. Y me puse en serio. Y no pude recuperarme. Y me terminó ganando, ¿no? ¿Te ganó? Sí, wow. Dice, soy el único en Camaná que te ha ganado siendo tu gran maestro. Y efectivamente. O sea, que él tenía un nivel interesante, ¿no? Un aficionado ahí de cuidado, ¿no? Sobre todo cuando él tenía una posición que le gustaba y aparte se lo tomaba muy en serio, encendía su cigarro y se Y se concentraba. tomaba su tiempo. Y se tomaba su tiempo y se daba cuenta de todo, ¿no? O sea, no se le pasaba una cuando ya tenía una ventaja, ¿no? Sí, Increíble, no, tenía un talento natural. Sí, no, por lo que suena, sí, porque yo estaba haciendo la analogía con mi papá, pero mi papá sí, como él mismo dice, no, si yo soy más malo que Manicrudo, ¿no? Él siempre lo admite y dice, no, si yo soy malísimo, y verdad que él se concentra y todo eso, pero nunca le prestó mucha atención. Pero él de cierta manera siempre imitó ese mismo proceso también bueno, que hizo su padre, maestro, de pues agarrar recortes, agarrar libros, el mosaico ajedrecístico, yo se lo intenté ahora, porque yo me acuerdo que lo leí hace muchos años, fue uno de los libros también que leí en mis inicios, bueno, los tomos de grado de cierta manera, creo que los dos primeros, rudimentos y no recuerdo cuál era el otro. Eran 4, pero no me acuerdo. Sí, cadenas de peón era el tercero y No, estrategia realmente general, estrategia superior. para que surja un gran maestro, Okay. sobre todo en un país como Perú, en Cuba tiene una tradición, ¿no? Pero de todas maneras, Sí, siempre... claro, una No, estructura, ¿no? Lenier es un caso excepcional, ¿no? Porque fíjate, un jugador de super élite ahí tanto tiempo, porque me imagino que tu papá también habrá tenido características especiales. Yo escuchaba un poco de que, por ejemplo, tú estabas ahí entrenando y de pronto venía alguien, ¿no? Y Sí. tu papá salía y decía, no, Lenier está entrenando. Sí, eso sí. Qué maravilla. Él fue el que me enseñó, no era un aficionado fuerte, ni mucho menos. Él sabía mover las piezas y poquito más, ¿no? No, pero cuidaba otros detalles, ¿no? Por ejemplo, eso pero de... eso sí, en eso sí era súper No, celoso, ¿no? y en el caso de Emilio, me acuerdo que yo daba simultáneas en Lima y donde iba estaba Emilio y su papá, ¿no? Sí, No yo pararon aparecí hasta ahí como ganar una sea. partida, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que Entonces, lo seguí como por 5 o 6 simultáneas en toda la ciudad. y realmente esas actitudes de los padres son los que marcan la diferencia, ¿no? Porque un Sí, niño sí, pequeño, si no está orientado apropiadamente, lo más probable es que se pierda un poco, ¿no? Sí, no, me gusta también el detalle de que te ponías bravo cuando perdías. Eso normalmente es un signo de carácter que hace falta también para el ajedrez, ¿no? Cuando te pones bravo. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es decisivo para conseguir logros importantes en el deporte y en la vida misma, ¿no? Pero en Sí, realidad lo mío fue por circunstancias, digamos, curiosas, ¿no? Porque mi hermano mayor particularmente, primero mis hermanos mayores, pues nosotros somos varios, pero somos 3 seguidos, ¿no? Luego siguen 2 mujeres, ¿no? Entonces yo soy el tercero. Y mis 2 hermanos mayores no querían jugar conmigo. Entonces yo les insistía y jugaban un poco de mala gana y claro, entonces y encima me ganaban y se burlaban. Mi hermano mayor particularmente se burlaba y yo vivíamos en el campo, entonces yo estaba tan frustrado que lo perseguía para tirarle lo que encontraba, ¿no? Si había una piedra se la tiraba, pero nunca lo alcanzaba porque era escurrizo, me llevaba 3 años, nunca podía cogerlo, ¿no?
Entonces eso me ayudó mucho porque yo decía, quiero ganarle y que se burla encima y entonces me daba cuenta dónde me había y rápido lo superé, ¿no? Entonces, esa circunstancia fue determinante, ¿no? Porque uno no puede ser indiferente a la derrota, ¿no? Y No, justamente claro, eso la derrota es donde uno más tiene que aprende, ¿no? importar. Si Y desde uno, chiquito. claro, si uno se da cuenta de los errores es donde más se aprende. Master, ¿y cómo fue? O sea, después que lograste, o sea, tienes un título mundial, ganaste mundiales por edades, creo que un sub-14, ¿no? En México, algo así, en los 80. Muy bien, Eh, buena de- memoria, Lenier. sí, bueno, me preparé un poco, ¿no? Leí un Vaya. poquito. Ganaste, bueno, ganaste los torneos en Cuba cuando te hiciste gran maestro. ¿Cómo después fue que rompiste un poco para subir de nivel y llegar un poco más arriba en la élite? ¿Y qué experiencias así recuerdas de esos años? Sí, es curioso, ¿no? Porque, o sea, esa etapa que les había comentado de hasta el año 85, que no había tenido nada especial, aparte de conseguir el título de maestro internacional, luego que consigo el título de gran maestro, y luego cuando también estaba ahí una fase apagada, no había tenido, tuve algún chispazo por ahí en el interzonal de Zagreb, cuando casi clasifico al candidatos, pero me faltó ahí cierta experiencia. Justamente con Nogueira jugamos la última partida y al empatar ambos quedamos eliminados, ¿no? Oh, wow. Pero luego no había tenido nada especial, ¿no? Y de pronto nació mi hijita mayor y eso parece que influyó y empecé de pronto a subir, tuve resultados, tuve una buena racha en España. Cierta analogía entonces, maestro, con usted voy a seguir cama. Bien, Atentamente ahorita su diálogo. excelente. Sí. Y ya conseguí, luego pasé 2600, luego me sostuve, o sea, mi máximo ranking fue 25 en el mundo, pero Claro, es que en esa época, o sea, no fue el estable, Elo, fue un chispazo, ¿no? Se acumularon varios torneos, pero luego me mantuve entre los 40 y 50, no sé cuántos añitos, ahí tampoco tantos, pero ahí más o menos sentía que tenía esa fuerza, ¿no? Entre los 50 del mundo, ¿no? Luego ya pues te van conociendo, tampoco yo me proyectaba en jugar muchos torneos y si no hay preparación, tú debes saberlo, Lenier, Emilio también, sé que se preparan ahora también juntos y el ajedrez cada vez es más exigente en la preparación. sí, Y si uno no tiene una preparación con ideas, algo más allá, es muy difícil ganar una partida, ¿no? Y Sí, un sí, torneo sí. ya parece una odisea en estos tiempos. Ganar un torneo en estos tiempos parece un sueño, ¿no? Sí, ya los 1900 no son los de antes, ya no es Ya, trámite, ya. no, ya ahora cualquier aficionado, que son medio profesionales, ¿no? Porque se dedican Ujú. mucho y si dominan una apertura y todo, muy difícil ganarles, incluso te pueden sorprender, ¿no? Sí, 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 no, sí. estábamos hablando un poquito antes de la entrevista fuera de cámara del tema ese de los abiertos, ¿no? Y que ya me da la impresión de que ya la gente se ha adaptado a eso, los jugadores más fuertes se han adaptado al punto de que ya casi lo ven normal, ¿no? Aceptable en la primera con un 2300 y sí, 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 sí. bueno, tipo me jugó la soladura todo el tiempo, súper bien preparado, es normal, hay que ir a la otra y tratar de no. Bueno, de Así está la... hecho, en el Qatar Masters creo que ahorita Abdulsatorov, bueno, hace un par Sí, de días, perdió con un 2300 y después empató con un que dos mil tabla con doscientos 2200. Así Sí, que, hace poquito había visto justo una partida de él con negras, con Arkady Nagis, que es un jugador fuerte, pero que ya pues pasó su mejor momento. Nagis con blancas juega la Rosolimo y de pronto entran en una línea donde más o menos casi forzado, ¿no? Y le come un peón en A7, luego le da como un perpetuo, entre comillas, a la dama, triple repetición tabla, ¿no? Sí, Entonces, no, no, y tablas de claro, esas de que están bien preparadas en la le apertura, están chupando ahí varios puntos de él, ¿no? sí. claro, 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 claro. No, es que ya las aperturas tienen un peso bastante fuerte, lo que claro, para ciertos niveles, ¿no? O sea, también hay que, porque esto, ya saben que este video, este podcast lo ve todo el mundo, entonces nosotros a veces siempre estamos debatiendo cuál es la parte más importante para la gente de 2000 a 2200 y hablamos siempre del medio juego, cálculo y eso. Y claro, si ahora decimos la apertura es muy importante, claro, pero hay niveles, ¿no? Ya cuando estás a un nivel de gran maestro ya es un poquito diferente, ¿no? El tema del estudio profundo de las aperturas, ¿no? Por así decirlo. Y Master hablando y, de aperturas, ah, ¿no? dale.
precisamente, perdón, Master. Justo quería preguntarle, maestro, ¿cómo hizo para lidiar con las aperturas durante tantos años, no? O Sí, sea, buena pregunta. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo sobreviviste? ¿No? Traduciendo un poquito, no había escuchado bien. claro, porque Bueno, en esa época el informador, claro, no había tanta información, pero era informador, las enciclopedias, cargarlas, leerlas y para mantener cierto nivel, por lo menos había que leer un poquito, ¿no? Y bueno, bueno, a mí me pedían a veces comentar una partida del informador y era una pesadilla, ¿no? Pero el que se me acercaba, un yugoslavo en ese entonces, se hizo mi amigo y me lo decía de tal manera que ya decía, ya, pues te voy a, como un gran favor que le hacía, ¿no? Y comentaba alguna partida y eso me daba el derecho a que me mandaran pues el informador, ¿no? Pero realmente era una pesadilla para mí, o sea, ojeaba un poco de pronto, pero no lo dejaba ahí, no lo dejaba ahí. Y las enciclopedias, eso ya era para mí chino, ¿no? Eso ya ni consideraba abrirlo, ¿no? O sea, es más, nunca tuve una enciclopedia, jamás tuve una enciclopedia en mis cosas, ahí, no, jamás. ¿Y cómo escogías lo que ibas a jugar en las aperturas, Master? Por ejemplo, después, o sea, esos años que aprendiste y que estudiaste bastante con tu papá y la literatura rusa, ¿cómo los tomos de grado, cómo escogías las aperturas? No, jugaba lo que saliera, ¿no? Si, por ejemplo, yo jugaba peón rey y de pronto o sea, me empezaron a dar varios palos con la siciliana, por ejemplo. Me acuerdo que Oscar Pano, un jugador pues que es entonces siendo más joven, pues era muy técnico y conocía muy bien y me ganaba de una manera impecable, ¿no? Un final ahí, ¿no? Luego Zenón Franco también me ganaba con la siciliana, y no, Reinaldo Vera también, o sea, tenía problemas con esos jugadores que no solamente tenían preparación, sino tenían un nivel técnico y entonces dije, ya, basta ya de sufrir con la siciliana, voy a jugar peón dama, ¿no? Y justamente en Cuba, ¿no? En Cuba, por ejemplo, coincidimos con Milos, ¿no? Todo ese tour que yo estuve, Gilberto Milos también estuvo, no en todos los torneos, porque yo incluso cuando gané el Capablanca, tuve que cumplir mi palabra, irme a jugar al Cauto, el torneo Cauto ahí en el oriente cubano, en Palma Soriano, ¿no? Sí. Santiago de Cuba. Sí, en Santiago de Cuba. Entonces, pero ya Milos creo que solo estuvo hasta el Capablanca. Y coincidimos, ¿no? Entonces, una vez como gran novedad, Gilberto dijo, ya sé lo que voy a jugar de primera, caballo F3. La gran novedad. Entonces yo empecé a jugar con estas líneas, caballo F3, E4, D4, E4 ya lo dejé totalmente aparcado. Ya no jugaba E4, incluso cuando me enfrento a Korno en el Internacional de Zagreb en Croacia, se me acerca Fernando Braga, ¿no? El maestro internacional argentino, y me dice, che, ¿qué le vas a jugar al viejo? Digo, D4 como siempre. Che, no le jugué ese D4 que te va a matar, tiene experiencia con Karpov, no tenés ninguna chance. Jugale D4 que casi seguro te va a hacer la francesa. Sí. Yo dije E4 y la francesa es compleja, le digo, es una apertura ahí, ¿no? Fíjense ahora cómo Dim Liren está ahí, y tú estás en Emilio, ¿no? Que eres amante de la francesa. Sí. Bueno, de vez en cuando, sí. De vez en cuando regreso. Viene una masterclass en el canal pronto de Emilio con los franceses. Sí. Entonces, pero me dijo Fernando, mira, y me enseñó, tenía un tablerito ahí de bolsillo ahí. Yo le digo, no, entonces toda esa línea, ¿no? Y esa con alfil G5, E5, F4. No, era con E5, F4, todo eso. ¿No? Pero no caballo C2 la que hizo, sino F4, ¿no? F4, caballo F3, alfil E3, así. Sí, todo eso, ¿no? Y a Corno le gustaba jugar dama B6, ¿no? ¿No? Entonces, y me dice acá, caballo A4, dama 5, caballo C3. Hay C3 luego que B4, había una cuestión ahí, ¿no? Entonces yo digo, caballo C3. Me dice, C3, eso es muy complicado. Sí, jugarle caballo C3. Digo, pero es repetición. Che, te conviene el empate. Y voy a la partida y justo se da eso. Se da. Y Corno estaba. Y el viejo molestó, ¿no? Yo dije, qué fácil es hacer tablas con Corno, ¿no? Entonces estaba medio contento, firmé la planilla ahí todo despreocupado.
y no me había dado cuenta, él estaba recontra molesto, ¿no? Esperó que me relajara un poco y de pronto me clava una mirada asesina y hace un esfuerzo para hablar español y me dice, ¿usted por qué juega ajedrez? Recién sentí, por la mirada que botaba fuego, recién sentí el golpe, ¿no? Quise que me comiera la tierra. Recién me di cuenta, ¿no? Y qué bobo, ¿no? Haciendo tablas aquí de una manera así, ¿no? Sí, exacto. Sin jugar con... Pero había que verlo venir, Mate, con fueron las circunstancias. ahí, sabía que te iba a venir un misil de eso. Sí, sí. Entonces, como les digo, así jugaba yo, ¿no? Así jugaba yo. Y incluso a veces mi máxima aspiración en la apertura era enrocarme. Con eso les digo todo. O sea, obviamente, sobre todo en posiciones que no... Obviamente tú empiezas a jugar a unas líneas que te son familiares, lo conoces por la experiencia, ¿no? Sí. Me acuerdo que con la India de dama, con eso de G3, me hacían alfil A6, B3, D5... No, primero jaque, todo eso, ¿no? Alfil de jaque, alfil E7. Entonces yo decía, ¿ahora qué hago, no? Y yo no sabía alfil C3, ¿no? Que era la jugada teórica del momento, ¿no? Y tenía problemas con esa línea, ¿no? Porque ni tampoco me tomaba la molestia de analizar, hasta que ya la vi por ahí y dije, ya, alfil C3, ¿no? Ya hay que jugar alfil C3. Entonces así iba aprendiendo, ¿no? Pero claro, a veces un costo muy alto, ¿no? Pero en esas posiciones clásicas, más o menos, no tenía tantos problemas, ¿no? Pero cuando alguien te sorprendía, ya era un problema. Sí, maestro, y tengo una pregunta. ¿Cómo fue su época también porque también recuerdo que leía y también creo que le pregunté a usted mismo sobre el tema de cuando creo que estuvo una época por Argentina, no sé si entrenó con Pano en algún momento o cómo fue bueno, de cierta manera, si hubo alguna especie de entrenamiento ahí o qué aprendió de estas leyendas. También me recuerdo que conversando con usted también me comentó que había jugado con tal y con estos jugadores en su momento, ¿no? Creo. Mi memoria es malísima también. No, sí, está bien tu memoria, Emilio. Sí, justo con Oscar, o sea, el año 87, justamente Oscar estuvo en el zonal que se hizo en Santiago de Chile, donde lo ganó Milos y justamente yo perdí con Pano, la verdad que yo no me acuerdo, creo que perdí con Pano, pero no obstante, él no pudo ganar la última partida al boliviano Berrocal y yo me libré de eso y ya pues yo clasifiqué también al Interzonal. Pero ya Pano pues dio muestras, pues al menos para mí, ¿no? Y yo creo que todavía tiene un nivel muy técnico importante, que podía ser un entrenador útil, ¿no? Entonces luego, cuando termine el Interzonal, que yo tuve una buena actuación, de pronto hubo alguna disposición para conseguir algún auspicio que me permitiera ir a entrenar con alguien. Entonces yo elegí a Pano, ¿no? Porque claro, ya tenía ese antecedente que me había ganado, aparte técnicamente él era un jugador prácticamente el más importante de América Latina porque Mequiño ya estaba retirado prácticamente, ¿no? Entonces fui a Buenos Aires, ¿no? En teoría era el entrenamiento por un mes, pero me las ingenié para que el entrenamiento se reduzca a la mitad, más o menos. A veces que no iba, pero fue una experiencia muy útil porque a mí pasó algo curioso, ¿no? Justamente cuando yo tenía, me parece que eso fue el 81, cuando tenía 14 años, me mandaron un maestro nacional aquí a Camaná, ¿no? De Lima me mandaron un maestro nacional. No es pertinente decir su nombre, pero él vino con la mejor intención, evidentemente, pero era muy teórico, ¿no? Un tanto dogmático, y me enseñaba esa apertura, y yo me aburría, ¿no? Entonces yo decía, ¿y esta jugada? Y él me decía, esta jugada no está en el libro, debe ser mala. ¿Pero qué pasa aquí, no? Nos poníamos a analizar, yo tenía más fuerza táctica y le ganaba. Lo superaba, lo enredaba y le ganaba, ¿no? Entonces yo no lo respetaba, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, es importante el respeto, es verdad. Y Oscar ya pues tenía más fuerza, aparte, normalmente la posición favorece el que tiene la técnica, pues mejor posicionado, y me ganaba los análisis, ¿no? Y encima me daba así, literalmente me daba un manazo. Ya con eso nomás ya fue algo muy importante, porque me enseñó el rigor analítico, ¿no? Que yo no lo tenía, ¿no? Pues claro, uno sabía un tanto de ese juego medio cafetero, medio lancero, lo que sea. Y con eso ya... ¿Y eso fue con 14 años tú?
No, eso con el maestro nacional fue, con Pano ya fue cuando yo era gran maestro. Eso Ya. fue, me parece, el 87, el 87 me parece. Sí, el 87. Incluso luego con Nicolás y Nogueiras jugamos un match en La Habana Sí, la para, famosa. para una plaza. Y Nicolás era más fuerte, pero yo lo tuve contra las cuerdas en una partida que de haber ganado creo que me hubiera dado posibilidades de clasificar, ¿no? Pero clasificar no sé a dónde, ¿no? Porque al final, no sé qué pasó, me imagino que fue un tema político. Clasificó Nogueiras, que había quedado último, ¿no? Y yo no fui considerado y el Sí. Chuchi fue el que jugó las copas del, no sé qué era la Copa del Mundo, no sé qué era eso. Las de los finales de los 80, eso de las Copas del Mundo, ¿no? Que eran unos torneos que jugaban Capo y Casparo. Sí, con Juan Carlos, Casparo, no sé si era Copa del Mundo, pero era un torneo donde jugaban los mejores. Sí. Y al final jugó Nogueira, entonces dije, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, es Sí, he anecdótico. escuchado de la famosa triangular, o fue una cuadrangular o una triangular, ¿no? Un triangular. Sí. Nikolic, Nogueiras y tú, ¿no? Sí, y ahí me acompañó Oscar, ¿no? Sí. Mm, Entonces, ya, ya, ya. No, entonces quería preguntarte, por ejemplo, si tú tuvieras que explicar cómo adquiriste la fuerza esa, porque de verdad que sin tener ni idea de lo más mínimo de apertura, necesitas compensar eso, incluso en esa época, ¿no? Donde la apertura obviamente no tenía tanto peso como hoy en día, como hemos hablado ya, ¿no? Hoy sería mucho más difícil sobrevivir, ¿no? Todo el mundo está con los cuchillos afilados ahí, la gente juega bien, entonces si te coges una posición rápido es muy difícil. Pero en esa época había un poco más de margen, tenías esa licencia, como decías tú al principio, pero aún así era una desventaja. ¿Cómo tú compensaste eso? ¿Cómo adquiriste? Es evidente que tenías una fuerza bastante considerable en el mediojuego, en la táctica. El ajedrez es mucho juego de patrones, ¿no? Tienes que entender ciertos tipos de posiciones, entender que este tipo de posición es buena, esta es mala. La táctica es súper importante, ¿no? ¿Cómo tú adquiriste esa maestría, digamos, en el mediojuego en general, en eso de pues, juego posicional, en la táctica? ¿Eras más fuerte en la táctica de inicio? ¿Cómo tú describirías eso? sí, justamente creo que la táctica y también es poder navegar en posiciones inciertas, un poco caóticas tal vez, porque claro, yo como no tenía patrones, entonces yo también tenía que inventar mis propios patrones, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera te desarrolla tu imaginación, ¿no? Porque una vez me dijeron a mí que haga un análisis del ajedrez peruano, ¿no? Hace poco se nos fue mi predecesor, el gran Orestes Rodríguez, ¿no? A quienes no lo conocen, porque ya él había cumplido 81 años, mi predecesor, un gran maestro peruano que pasó su última etapa en España, pero yo creo que siempre uno tiene que respetar a los que nos anteceden, como también a Esteban Canal, que es el primer gran maestro peruano, que él le dieron póstumamente el título, pero que realmente fue un jugador importante en la época de Capablanca, ¿no? O sea, Sí, entonces, entonces, justamente yo hago una comparación, ¿no? Porque Oreste Rodríguez empezó a destacar en el Perú, pero ¿quién era su principal rival? Oscar Quiñones. ¿Pero qué pasaba en sus estilos? Oscar Quiñones era demasiado académico. Oreste Rodríguez era más táctico, más imaginativo. Bueno, Oscar decidió quedarse en Lima, probablemente si hubiera ido al extranjero, ¿por qué no habría conseguido el título de gran maestro? ¿No? Pero Oreste también tuvo que irse y consiguió en España el título de gran maestro, pero tenía más chispa Oreste Rodríguez. ¿No? Entonces, por eso que a veces a un niño no hay que atiborrarlo de tanta teoría desde pequeño. Creo que es mejor que ruede su imaginación. ¿No? Y luego ya va a ir poco a poco desarrollándose, va a ir corrigiendo, pero la imaginación creo que es un paso importantísimo para el... Entonces creo que eso sin querer, ¿no? Creo que eso de alguna manera despertó mi imaginación y podía sobrevivir en posiciones así, ¿no? Y básicamente lo que yo hacía era que jugaba torneos y siempre estaba pendiente no solo de mi partida, sino todas las que podía ver, ¿no? Entonces, eso de alguna manera compensaba. Si yo, por ejemplo, cuando gané el torneo, un torneo importante ahí en Ámsterdam, el Donner Memorial, que fue 90 y los principios de los 90, ¿no? 95 o 96, la verdad que no me acuerdo.
A mí me invitaron a los 25 sorprendentemente, porque no jugaba fuera del ámbito hispanoamericano, y era un torneo fuerte, ¿no? Fueron varios jugadores de super élite, ¿no? Y yo estuve de pronto liderando el torneo. Perdí la última partida con Timan, que casi fue su último gran logro, y él me empató en primer lugar, y él por sistema fue declarado campeón. Y el año siguiente me vuelven a invitar. Entonces, se había puesto de moda con B4 la India de Rey, la orangután, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? No, tiene otro nombre. B4 en la 1, pero en el ataque bayoneta en la India de Rey. La bayoneta, perdón. No sé por qué. No sé por qué. Orangután jugaba Morovi en Capablanca, me acuerdo. Sí, Morovi fue el ataque de la bayoneta, efectivamente. Sí. Entonces, había unos tableros murales donde yo estaba mirando y los tableros, mientras esperaba a mi rival que jugara, yo estaba y dije, qué interesante la bayoneta, entonces voy a empezar a jugarla, ¿no? Pero yo antes la había descartado, porque a veces me había ocurrido, ¿no? Yo la había descartado porque decía B4 a 5, no puedo jugar a 3 y queda la casilla C5 débil, ¿no? C5, claro. Eso no va a ser bueno, ¿no? Pero me di cuenta que se juega a 4, alfil a 3 y juegas a 5 y se acabó la debilidad y no pasa nada. Y las blancas están mejor por la ventaja de espacio, ¿no? Entonces, así iba aprendiendo yo, ¿no? Pero ahí prácticamente, entonces dije, y la última partida justamente me tocaba con Zambelli, ¿no? Que era un jugador, pues, gran jugador de India de Rey. Dije, le voy a hacer la bayoneta y le gané bien, ¿no? Y con eso le empato a Ivanchuk y esta vez fui declarado campeón porque tenía mejor sistema que Ivanchuk, ¿no? Entonces, no niego que alguna vez, por ejemplo, en la Copa del Mundo, tuve una buena Copa del Mundo, que ahí coincidimos en Tromsø. En Tromsø, sí, 2013. Ahí eliminaste a Leco, a Guiri. Sí. Entonces, cuando antes de ir a Tromsø, me encuentro con Vesely, ¿no? Con Topalos, que sabes que él vive en Salamanca. Sí, estuvimos compartiendo allá una vez, sí, me acuerdo. Hicimos una bonita amistad, ¿no? Entonces él me dice, Julio, si vas a ir a la Copa del Mundo, sí. ¿Y quiénes te toca? Yo le digo, me toca Melkumian, que tuve que le ganaste a Melkumian. porque al final se decidió en el Armagedón. En Armagedón, sí, recuerdo haberlo visto. Sí, luego me toca Leco. Entonces, hasta ahí más o menos era viable que yo pudiera llegar, ¿no? Con lógica LL o lo que sea, ¿no? Y sí, Leco juega pocas aperturas, pero las conoce muy bien. Entonces, yo justo estaba jugando Dortmund, me parece, y él juega una partida con Kramnik, C4, no me acuerdo cómo se llama eso. La cosa es que yo digo, me gusta esto, ¿no? Hay un me acuerdo que le ganaste una inglesa tú de blanca, ¿no? Una inglesa, sí. Hay un sacrificio de un peón. Ahí. Mi preocupación era qué pasaba con el sacrificio de peón. Obviamente favorecía a las blancas porque había un contrajuego, un centro. Entonces yo dije, ya el sacrificio de peón funciona. Y justo, fíjate, la casualidad que se repite es lo mismo, ¿no? Y de pronto y él inmediatamente me responde, ¿no? O sea, sorpresa ninguna, ¿no? Pero al menos a mí me dio cierta confianza al jugar algo que estaba cómodo. Y luego lo terminé ganando, ¿no? Sí. Y claro, una partida larga ahí, profesional. Pero luego ya me tocó Caruana, que es ya demasiado duro. Y ya pues yo te bajé un poco la intensidad quizás, la energía. La intensidad que tenía ya, y me ganó 2-0, me eliminó bien, ¿no? O sea, impuso su jerarquía, digamos, ¿no? Pero yo me sentía muy bien, ¿no? Pero claro, jugando aperturas donde tú más o menos tenías pues posiciones razonables, ¿no? De hecho, maestro, ahora justo que habla del Mundial, porque claro, usted tuvo varias etapas en su ajedrez, para los que no saben mucho, pues usted tuvo una etapa muy brillante hasta los 25 mejores del mundo, después dejó el ajedrez, estuvo en temas políticos, precisamente el tema me acuerdo que se postuló para la alcaldía de Camaná y todo esto, y después, bueno, dejó el ajedrez, volvió al ajedrez, y después, bueno, se mudó a España, recuerdo. Y después, bueno, obtuvo su elo más alto, 26.99, lo cual creo yo honestamente que el único jugador así, de los pocos que he visto, Korchnoi y Smyslov, que pudieron lograr un nivel tan alto a una edad pues ya bastante, bueno, no digamos avanzada en el sentido normal, sino en el sentido ajedrecístico, ¿no? Que no es lo común. Lo común es que casi siempre uno tiende a ir ya en picada, ¿no? Entonces, si nos puede contar un poquito de esas etapas de su ajedrez, cómo pasó, cómo le hizo para, de cierta manera,
forzarse y motivarse a volver a jugar porque usted tuvo un periodo de tiempo alejado, creo que fueron varios años, ¿no? No sé cuántos años fueron, más de 5 tal vez, o por ahí, o más o menos. 4 años, y después volver de nuevo al ajedrez, porque el ajedrez pues cuesta, pesa, los que jugamos ajedrez sabemos cuánto cuesta volver a lo que sea, los tableros, la tensión nerviosa, claro, muchos no saben, pero el ajedrez es muy extenuante, ¿no? Como salen estos famosos memes, ¿no? El ajedrez te relaja la mente o te hace más joven. Pepe con una figura de 60 años y tiene 30 años, ¿no? Realmente terminas envejeciéndote, por así decirlo. Entonces demanda mucha energía. No lo parece, pero sí. Entonces, ¿cómo le hizo usted, maestro, en su primera etapa para convencerse usted mismo de que tenía que volver de nuevo al ajedrez, y en sí, se puede decir, su tercera etapa cuando se fue a España, ¿no? Sí, bueno, yo estuve retirado del año 98 al 2002 por un tema bastante complejo o sea, me invitaron sorprendentemente a ser candidato a la alcaldía de Camaná. Creo que no tenía que haber aceptado. Lo hice y creo que fue una experiencia muy interesante, porque hasta ese entonces yo había vivido una burbuja, ¿no? Porque claro, viajaba, una vida bastante artificial, muy alejada de la realidad, ¿no? Pero ahí vi la otra cara de la vida, incluso me retiré de esos 4 años y ya pues yo que me había acostumbrado a una vida muy cómoda económicamente y de viaje, la verdad que vivía como millonario sin serlo, ¿no? O sin sentirlo, ¿no? Y luego ya pues eso me ayudó, ¿no? Para ver la vida de una manera más amplia, ¿no? Entonces me pasaron cosas muy extrañas, pero ya, eso es otro tema, ¿no? La cosa es que el 2002 vuelvo y en realidad no sentí el efecto de haber estado 4 años retirado, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Ganaste el Capablanca en 2003. Justo jugó el Capablanca, donde me acuerdo, ahí está la actitud de Lenier, ¿no? Me acuerdo que jugamos una apertura donde fue una Caro-Kann, donde tenías ahí elementos ahí interesantes como para buscar el desequilibrio, y al final fue tablas, me defendí más o menos y fue tablas, ¿no? Sí. Y Lenier estaba muy incómodo con las tablas, ¿no? Entonces eso ya denotaba su talante, ¿no? Y justamente Brusón me ganó, o sea que los dos tigres cubanos tuve problemas con ellos, pero sin embargo... Pero ganaste el torneo creo que con un punto de ventaja, una cosa pero así. gané varias partidas y al final gané, digamos, cómodo el torneo, ¿no? Sí. Entonces no había tenido yo, no había hecho nada, no es que me haya preparado nada, simplemente creo que desarrollé sin querer los dotes competitivos, ¿no? O sea, se trataba o sea, sobre todo cuando tenía buen ánimo y estaba bien centrado, podía jugar relativamente bien y luchaba muy bien y de pronto se me ocurrían ideas interesantes en la propia partida, ¿no? Pero claro, era importante sobrevivir en la apertura, ¿no? Entonces, pero si estaba más o menos bien de ánimo y centrado, yo no hacía algo nunca he preparado, o muy pocas veces he preparado de una manera, salvo eso que les comenté con Leco y alguna vez con Naidis, que coincidimos en ese torneo. Pensé que ese torneo que tú estabas, que lo ganó Brusón, ¿te acuerdas que coincidimos ahí en un torneo que... en Baicancé. Baicancé, sí. Sí, eso fue 2000, inicio de 2004, fue un poco después del Capablanca, creo, ¿no? Fue el 2004, sí, efectivamente. Sí, como enero del 2004. Y claro, entonces aquí iba, ya me he olvidado, había perdido el hilo, vaya memoria. Sí, que no, o sea, lo de las preparaciones así específicas. Sí, ahí por ejemplo preparé creo que estuvo Naidis. Sí, Naidis estaba en ese torneo, sí. Y le gané bien, porque preparé concreto y me salió bien y gané la partida. Pero luego, ¿qué hacía? Nuevamente me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de posición le juego al rival que me tocaba el día siguiente? Y me ponía a pensar un rato y más o menos me acordaba las partidas que había jugado. Y ya, iba así, ¿no? Iba así ¿no? ¿Qué esquema jugar? ¿Qué tipo de posición? Y eso era lo que preparaba, ¿no? O sea, concreto, salvo contadas ocasiones que ya les conté, ¿no? No me había acostumbrado. Entonces uno dice, ¿y cómo podía sobrevivir, no? Ahora me sorprendo, ¿no? ¿Cómo podía sobrevivir, no? Tal vez esa era
tal vez esa era la magia, ¿no? El secreto, ¿no? Porque así no me preocupaba, no gastaba energía en eso. Claro, No, se obviamente centraba en tenía, jugar nomás. Procuraba, por ejemplo, hacer una siesta antes de la partida, iba así con la mayor energía posible y algo. Tal vez pero claro, eso es muy poco profesional, ¿no? O sea, sí, a mí la impresión que me daba, o sea, yo te conocí, creo que la primera vez que jugué así contigo un torneo fue ese Capablanca en 2003, que tú ganaste, vaya, con un margen increíble, ¿no? Y se comentaba que, bueno, habías vuelto al ajedrez después de varios años y oía las historias de que en Cuba, desde los años 80, que la gente te respetaba mucho y te admiraba, ¿no? Porque eras un talento increíble. Y, y la verdad que ese torneo a mí me impresionó eso, que ganaras así tantas partidas, ¿no? Porque a pesar de perder, me acuerdo, perdiste una Caro-Kann con Brusón, creo que fue la única que no, perdiste en el justamente torneo. esa Caro-Kann perdí por preparar, porque preparé mal. ¿Y sabe con quién lo preparé? Mentalmente con Iván, con Morovich. Oye, Sí. Y al final preparé el mal. caballo de 7, sí, ese caballo de 7 en la Caro-Kann No, que era una especialidad le di de demasiada campo, ventaja. Morovi lo analizó bastante, me imagino, Pues con claro, Porcáez y eso lo porque comentamos. Iván es muy teórico, sabía muy bien, pero de pronto yo no podía seguir el ritmo y me enredé y al final no interpreté bien. Y claro. Pero yo ahí, o sea, una de las impresiones que me dio es que, o sea, sí, ganabas muchas partidas, era como que posiciones de medio juego poco comunes, como raras, ¿no? Que no se ajustaban tanto a los patrones, digamos, más tradicionales de los jugadores clásicos, ¿no? Posiciones media raras, difíciles de evaluar y de alguna manera al final Granda ganaba, ¿no? Ahí está en mi salsa, Cuando ¿no? se aclaraba un poco la situación, ya el otro estaba tieso. Eso me impresionaba bastante, ¿no? No se Hablaba prendía la luz, ¿no? de la fuerza esa y de lo que tú decías hace un rato, ¿no? De que te viste obligado desde pequeño como a tratar de buscar tus propios patrones y a desarrollar la imaginación y yo creo que eso te dio una fuerza inusual, ¿no? En ese sentido. Y la otra cosa que me daba la impresión, no sé si eras que tenías energía en las partidas y que tenías como, digamos, ese estilo de vida. Te quería preguntar acerca de, yo sé que tú eres del campo y que una vez y que te gustaba, ¿no? Estar en la finca, en el campo. Si eso te ayudaba, digamos, a tener una rutina más sana en los torneos, porque me daba la impresión de que tenías energía en los torneos, que te veías bien físicamente Sí, y que sí, eso era siempre un factor también que te ayudaba, ¿no? yo no he tenido una disciplina inculcada, sino cierta disciplina natural, cierta, aclarando, eso se puede interpretar de varias maneras, pero en el sentido de que como me crié en el campo, entonces ahí había que levantarse temprano, había que comer, más o menos en la familia había patrones sanos de comer, pero había un detalle, que a mí me sobrealimentaron. ¿Por qué? Porque mi padre, ¿no? Como todo padre de un gran maestro, digamos, que destaca, tiene que ser un poco distinto también. Entonces, mi padre no era un ignorante, tampoco era un hombre muy culto, pero él se preocupaba, ¿no? Y tenía buen sentido común y investigaba. Quería Entonces, alimentarte bien, ¿no? entonces aquí en Camaná hay mar, no hay playa, hay pesca también, ¿no? Entonces él sentía que, claro, cerebro, desgaste, fósforo, ¿no? Entonces me hacía preparar unos concentrados de cabezas de pescado con mariscos. De camarón, langosta. Y todo eso para mí, ¿no? Y el extra era para mí, que era un problema, ¿no? Porque 7 hermanos y a este engreído tenían que darle todo, ¿no? Y claro, eso suscita pues algunos problemas con el resto, ¿no? Sí, claro, pero mi padre estaba tan convencido de que eso me iba a ayudar y mi madre pobrecita tenía que darme escondidas, ¿no? Porque alguna madre siempre quiere dar a todos, ¿no? claro. Pero la mejor fruta, todo era para mí, ¿no? Entonces supongo que y luego, Ahí claro, está parte yo de la explicación, ¿no? De la energía esa. dentro de todo yo trataba hasta ahora, ¿no? Trato de alimentarme sano, Yo creo procuro que eso hacer es un muy importante, deporte en maestro. la Sí, medida de lo Sí, posible. yo me acuerdo que tú jugabas fútbol y tenis y que te sí. mantenías activo incluso ya después de los Sí, sí, 40. yo desarrollé una costumbre de ir con mi pelota a los torneos, ¿no? Y armar un partido de fútbol, cuando era joven, ¿no? Luego ya no había la debida energía. Me acuerdo que una vez en Isle of Man, que tú has jugado ahí, Lenier, me imagino, No, ¿no? estaba a punto de jugar, pero nunca he jugado finalmente. Ya, bueno. Entonces ahí justo en esa islita ha habido Carlsen, ¿no? Que ganó el torneo, incluso me ganó, creo a mí ahí, ¿no? Una partida interesante, ¿no? Y yo le digo a un amigo, a un profesor retirado, Howard, ¿no? Le digo, Howard, tienes que organizar un partido de fútbol. Y él me dice, Julio, no me metas en lío, yo soy un profesor Julio, olvídate del fútbol. Y de pronto parece que se animó y pone un letrero
va a haber un partido de fútbol esta noche. Así es que yo pues de cajón ahí, ¿no? Y Carson, que tiene afición también, pero fue con la novia. Y la novia muy exquisita, todo, se sentía incómoda. Entonces, ¿qué hizo Carson? Ahí demostró su afición. Creo que llamó un Uber, la dejó en el hotel y él volvió al fútbol. Entonces yo siempre buscaba, y juego todavía al fútbol, juego al tenis. Justo en Camaná no había una cancha de tenis. A ti te gusta, creo, la invierno, ¿no? A mí me gusta bastante, sí, los dos me gustan el fútbol y yo jugaba más, en Cuba jugábamos más fútbol, pero tenis siempre me gustó, lo que no, en Cuba era difícil jugar, por lo menos en la época mía. Esperemos. Y ahora estoy más cercano al tenis, como aficionado sobre todo, pero también juego. Yo también. Mi hijo mayor. Yo el fútbol solo lo juego, pero ya no lo sigo tanto. Así que ya veo que, siendo objetivos, realistas, ya muy difícil que volvamos a jugar una partida de ajedrez. Pero sí, podría ser que juguemos un partido de fútbol tenis, ¿no? y un partido de tenis, ¿no? Un partido de tenis, claro. Eso lo veo más viable. No, y acá en San Luis hay bastantes canchas de tenis, de hecho, bastante. En Camaná no había, hace poco, el año pasado creo que han inaugurado una, así que ya estoy jugando ya al menos una vez a la semana. ¿Sí? Te mantiene todavía, sí, es lo que digo, que se mantiene todavía. todavía. Sí. Quizás ese fue el secreto para que, bueno, llegara a casi 2.700 en un momento que se quedó en 26.99, ¿no? Que fue una lástima que no haya podido lograr los 2.700. Yo me quedé como eso, las rebajas que ponen 9,99, ¿no? Sí. Bueno, pero estabas ahí. O sea, tenías el nivel, evidentemente, ¿no? Y a mí me pareció que siempre tuviste ese nivel o cerca, a pesar de no... No, yo sentía, de no haberlo publicado. Yo sentía que podía jugar bien, incluso muy bien en algunos momentos, pero que no tenía esa consistencia, ¿no? ¿Cuándo tú crees que fue, o sea, mirando así un poco para atrás tu carrera, esta pregunta se le ha hecho a varios jugadores fuertes, ¿no? Que han hablado aquí con nosotros. ¿Cuándo fue tú sientes que fue tu momento mejor, que jugaste más duro, que te sentías más fuerte? Curiosamente, en la Copa del Mundo del 2013. Ahí. Cuando tenía, que 40, no, ¿cuántos años? Bueno, 49 años, no sé. Wow. Otra vez el 9, ¿no? Justamente despidiéndome de... ya luego, con 49 alcanzaste tu pick, ¿no? Con 49 alcancé mi pick. Por ahí. Y yo me acuerdo haber visto un video de... Cornó hizo unos videos en un momento con Chef Base que fueron muy populares. La gente en Cuba en esa época los vio hace 15 años o más, ¿no? Y él había uno que hablaba eso, ¿no? De cuál era la edad más común para que los jugadores alcanzaban el pick. Y claro, hablaba de la gente más de su generación, hasta Kasparov por ahí, ¿no? Y él se ponía a él como un caso poco común de los que alcanzó su momento más alto. Ponía como los 48, creo, algo así, o 49. Creo que fue cuando jugó el match con... no sé si fue el primer match, no el primero, sino el del 78 con Capo, por ahí. En Lugano. Sí, sí, más de 40. Y hablaba de los diferentes ejemplos, ¿no? Tal, por ejemplo, mucho más joven, Spassky un poco más joven que él. Pero sí, 49 años, alcanzar ese nivel todavía es impresionante, ¿no? Así, yo creo que eso, yo me acuerdo de nuevo, el Capablanca del 2003, se te veía súper fresco. Me acuerdo que Arián, que trabajábamos juntos, siempre me decía, el hombre se ve fuerte, man, se ve bien. Es que el maestro tomaba su juguito de naranja recién exprimido. Me acuerdo que una vez le ofrecí un jugo de naranja y el maestro me dijo, pero está recién exprimido, ¿no? No puede pasar más de 5 minutos. Y le dije, no soy maestro, viene de la caja. No, esa cosa no se toma. Y dije, bueno, tan exquisito. No, incluso aquí tengo mi huerto y ustedes saben que da mucha más energía una fruta que recién la sacas a una fruta que está ya almacenada, ya no es lo mismo. Sí, es verdad. Trata de comer directamente mucho. Que sea fresco, ¿no? Sí, todo lo fresco. Bueno, mi abuela tiene 98 años y siempre me dice, no compres nada que esté congelado, que no sé qué. Bueno, es un secreto de ahí, tiene 98, ¿no? Uno con 33 ya a veces se siente dolores de espalda, ¿no? Claro, ya 98 años. Así que bueno, sí, no, mi abuela ya está llegando a los 100 ya y está fuerte y una memoria lúcida, lo cual me impresiona, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, porque hay gente que llega a avanzada edad, pero ya muy deteriorado. En cambio, da gusto que tu abuelita ahí tenga esa vitalidad a esa edad, ¿no?
Sí, de hecho ella me daba mucho recuerdo cuando yo estudiaba ajedrez, que siempre ella pensaba que yo estaba medio loco y que me iba a volver loco. Me veía con el tablero estudiando sola y decía, pobrecito, ese niño se va a volver loco. Y me daba agüita de manzana, o sea, agua con manzana hervida y un poco de cuáquer, avena y manzana verde, ¿no? Y muy Tremendo bueno, alimento, decía. ¿no? Claro, Sí, sí, tremendo sí, sí, alimento. no tienes que comer esto, que no sé qué, y ya, bueno, ya yo comía, yo feliz, ¿no? Todo lo que sea comida, yo me lo pasaba bastante bien. Y Pero tú, sí, yo, perdón, tú, Lenier, debes tener también alguna receta ahí escondida para... Porque ahora No, tienes 41, ¿no? Ahora yo hace poco me tomé la molestia de ver de los 100 mejores, incluso de los 20, y habían varios así, menos de 25. Entonces ya con quedamos pocos. 40, con más de 40 ya, caramba, ¿no? Es un caso excepcional, ¿no? una reliquia y además. Debes Quedamos tener ahí pocos, sí. tu receta, ¿no? Tu receta escondida, Lenier. No, no es fácil. O sea, cada vez más difícil con el cambio que ha dado el ajedrez y con la cantidad de jugadores buenos que hay, ¿no? En toda No, pero cada vez con menos edad y cada vez la gente tiene sí. No, y más en tu caso me herramientas para... imagino, y habiendo leído, conociéndote un poco, me parece que es tu gran profesionalismo que siempre lo has mantenido, ¿no? Sí, he tratado de siempre respetar ahí el tiempo del Sí, ajedrez, bro. Claro, con la edad, yo le decía a Emilio, y esto lo he comentado bastante en el podcast, que yo siempre oía a la gente mayor decir, no, ya tú verás cuando tengas familia y cuando te pongas más viejo, que las prioridades cambian y que no es tan fácil, porque yo cuando tenía 20 años, 25 años no entendía que no podía dedicarle todo el tiempo que yo quisiera al ajedrez, ¿no? Pero es verdad que con los años se hace un poco más difícil porque pierdes un poco de motivación por un lado y tienes otras cosas que son más importantes a veces en la familia y tal, y el ajedrez en eso no te perdona, ¿no? Más en esta época, si no le dedicas como decía Fischer, el 98% de tu energía mental, eh, te, no te perdona, o sea, no vas a tener resultados, por lo menos para mantenerte en el alto nivel. no, y lo peor es Y que, o sea, lo más difícil es que sigue mejorando, ¿no? O sea, con las máquinas cada vez se juega mejor, ¿no? exacto, sí, lo que hablábamos siempre, que ya hoy en día no hay garantía en los abiertos en la primera ronda, ¿no? Eso lo dice todo. Sí, esos desequilibrios ya Y, no se dan tan fáciles, es y verdad. claro, cuando hablamos, digamos, de la élite, mantenerte quizá entre los 20 mejores del mundo, los 15, los 10, lo que sea, estás compitiendo con gente que sí le dedican el 98% de su energía al ajedrez, tienen más energía naturalmente porque tienen 20 años, y si no lo haces igual no vas a tener ningún chance, obviamente, no tienen menos talento que tú. Entonces, claro, yo creo que no es tanto el tema de tener la edad, sino más bien lo que eso conlleva, ¿no? Que es muy natural a veces cuando pasa el tiempo a bajar un poco la guardia y eso te hace bajar el nivel. Como una ecuación ahí que no falla, ¿no? Pero si te mantienes, digamos, me parece a mí, ¿no? Todavía estoy ahí en el proceso de descubrirlo, ya les diré después. Bueno, más te pasó ya por ahí, pero me parece que si te mantienes con, digamos, la prioridad al ajedrez y una motivación, y por supuesto tienes que también ponerle un poco más al físico, ¿no? No descuidar eso porque ahí sí te pasa la cuenta, yo creo. Si no juegas fútbol así durante toda tu vida y comes frutas frescas y eso, Fruta fresca, es y complicado aquí, sopa pero de bueno. marisco, tienes que cuidar esas cosas, yo creo. Si cuidas eso y mantienes ahí una intensidad alta en el ajedrez, yo creo que sí, no hay ningún inconveniente, ¿no? De hecho, Anand, claro, Anand es un tipo excepcional, ¿no? A veces no puedes tampoco... Pero hay otros ejemplos también, ¿no? El mismo Gelfand creo que ganó la final de candidato y ganó el derecho a jugar match con Anand más de 40 también. Sí, sí, no, incluso ahora ya ha 2011, bajado, pero 2012. él creo que mantiene una rutina de preparación, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea que... No puedes perder esa rutina, claro, y es fácil perderla en un momento, Sí, ¿no? uf, yo la pierdo cada rato, yo sí no. Sí. Yo me motivo un Yo, torneo, al otro me desmotivo y como ves, a mí me ha cuesta. pasado algo curioso, ¿no? Porque como yo no había estudiado, no había más que aprendido cosas sueltas, ¿no? Por mi propia costumbre, pues, ¿no? Desde pequeño. Entonces, una vez el García Palermo, Carlos, me dijo, che, sos un analfabeto en cuanto al ajedrez, ¿no? Y Mm, tenía razón, ¿no? Yo, por supuesto, lo tomé como algo muy certero, ¿no? Y ahora que me dedico a las clases, he tenido que necesariamente pues, revisar la historia del ajedrez. Entonces ahora me he culturizado, ¿no?
y veo el ajedrez pues de una manera mucho más amplia, mucho más lógica, pero al final lo que cuenta es la motivación y la energía, ¿no? Sí. Y la preparación, ¿no? La preparación muy exquisita, ¿no? Porque ahora se ve el campeonato mundial y ves algunas partidas que son súper aburridas, ¿no? Sí. Pero cómo influye el factor psicológico también es importante, tener esa estabilidad psicológica, ¿no? Yo Porque, justo, maestro, justo haciéndole como que pase a lo que usted acaba de comentar, recuerdo muy bien un consejo que usted me dio cuando yo era más chico, y que siempre lo ha mirado usted por esto también, muy aparte de lo gran persona que es, pero el espíritu de lucha. Yo recuerdo que, bueno, jugamos en un torneo, bueno, jugamos varias veces, para empezar, en la simultánea yo lo perseguía siempre, así que esa es una. Pero me acuerdo de un torneo en Colombia que usted me consiguió la invitación para jugar. Yo me acuerdo que yo era maestro FIDE, tenía creo que 12 o 13 años. Y el maestro Julio justo me consiguió, bueno, un contacto ahí para que me pudieran invitar al torneo, y de hecho fue un torneo de norma que, bueno, terminé haciendo mi norma de maestro internacional, pero me acuerdo que jugué con usted y me acuerdo que quedé en una posición con ventaja mínima, a mi entender, y le ofrecí tablas, me acuerdo, ¿no? Y bueno, el maestro obviamente me dijo que no y me terminó ganando al final. Fue una Ninso India. Y después de la partida me dice, ¿por qué me ofreces tablas, no? Estás con ventaja, tú no puedes ofrecer tablas con ventaja. Y dije, ay, caro. Cuando estás con ventaja tienes que jugar. Y yo dije, bueno, está bien, ya entendí el mensaje. Pero digo que fue un mensaje bueno, ¿no? En realidad, o bueno, sea, puedes me jugar quien alegra, juegue. Emilio, que yo no me acordaba muy bien de eso, pero me alegra que sí me acuerdo del Muy torneo buenas, ahí. sí, de acuerdo. Que Sí, usted justo fue el que negoció para que me dieran la invitación, eso claro que me acuerdo. Bueno, a mí no me invitaban ni a la esquina, entonces era muy chamaco, no me conocían, no era lo que es hoy en día el ajedrez, ¿no? Que es más popular, Facebook y todo eso. Y sí me acuerdo ese gran consejo, ¿no? El espíritu de la lucha, que tienes que luchar, y bueno, ya desde ahí, por eso ya no me rindo cuando estoy perdido, sigo jugando igual también. Lo tomaste en serio, sí. Sí, me lo tomé no, muy en serio. no, en realidad el ajedrez pierde mucho con las tablas, ¿no? Sobre todo Sí, cuando son tablas anodinas, tablas aburridas, y peor todavía ya no hablemos de tablas acordadas o de tablas. claro. A mí me ha pasado alguna anécdota, ¿no? 2 veces, claro. Hago la aclaración de que lo hice en momentos en que no estaba de pronto tan bien anímicamente, pero de todas maneras, ¿no? Una vez en España, un aficionado tenía una pieza de más, ¿no? Y me ofreció tablas, ¿no? Y dije, pero ¿cómo que tablas? Si estás con una pieza más, abandono. Y vieras cómo se quedó, ¿no? Se quedó. Y eso lo volví a hacer en el torneo que coincidimos, Emilio, ¿te acuerdas? El torneo que fue interrumpido por el terremoto. Ah, En sí, el en Callao. Callao, cierto, sí. Eso lo hice con el amigo, con mi amigo, bueno, el amigo del ajedrez, Manuel Sanz. Robledo, ¿no? Ah, no, perdón. Bueno, pero en ese caso, ¿cuál no fue? Él me ganó bien, creo, sí. O no me acuerdo, pero lo hice alguna vez en Perú Te también. ofrecieron tabla con pieza de Televisión ventaja. tablas y con ventaja y abandono, ¿no? Porque qué vergüenza que te den tablas ahí cuando estás ahí prácticamente perdido, ¿no? Máster, Bueno, tiene entonces, que ver Con ahora sinónimo de sí, respeto, ¿no? Pero bueno. ya ahora sí no piensa regresar a la competición. Una Bueno, tercera vuelta. es complicado, ¿no? Porque a veces te entra la nostalgia, pero claro, vivimos en el Perú donde lamentablemente el ajedrez es relativamente popular. Creo que ha trascendido un poco que destacamos en el ajedrez, pero no hay todavía la capacidad organizativa para hacer torneos, ¿no? Te digo, si cada país hispanoamericano hiciera un torneo al año, qué bonito, ¿no? Tantos países que somos Sí, parecidos, y un torneo al año sería un tour muy bonito, pero no somos capaces, ¿no? Entonces, ¿qué torneos voy a jugar? Ir a Europa es prácticamente inviable, ¿no? ¿Quién me va a invitar a mis años a jugar un torneo? Aparte, lo más probable es que te masacren, ¿no? Porque ahora los indios están por todos lados. sería bueno haberte batido Los ahí con indios de la con India, los ¿no? juegos Están por esos todos lados. de 2100 y Entonces, 2200. pero sí tengo, lo comentamos un poquito antes de empezar la entrevista, bueno, la conversación tan grata esta, de que tengo la aspiración, no, primero les cuento la anécdota, ¿no? Cuando yo gané el Mundial de Veteranos el año 2017 en Italia, Cierto. recién cumplí los 50 años, tenía que aprovechar, ¿no? La fuerza de la juventud. Sí, que A hay esa dos edad. categorías, ¿no? Está más de 50 y después más de 65, ¿no? Son las dos Ah, categorías de los mundiales entonces, claro, hay que 60. jugar cuando recién tienes 50, ¿no?
Entonces yo juego ahí y gano, y de pronto cuando voy con el trofeo, ¿no? Siempre el título mundial, si sea de veteranos, tiene Claro. pues su gancho, ¿no? Entonces sale la gerente del hotel, ¿no? Muy contenta, y me dice, sí, una foto, y mira, queremos que vuelvas otra vez. Yo le digo, si acaso cuando cumpliera 65. Entonces, justamente mi expectativa es jugar el torneo de veteranos en la categoría de 65 hasta donde se pueda. Y el año, bueno, ¿cuándo sería? De aquí, Te falta un poquito todavía. 7, bueno, todavía faltan algunos, 8 añitos faltan, más o menos. Te faltan 8 añitos. Sí. Así que esa es la expectativa. Vamos a ver qué nos Entonces, depara el futuro. estás enseñando ajedrez y me imagino que sigues, ¿no? Lo que pasa ahora, por ejemplo, en match de Dean con Gukesh y los torneos y eso. Sí, claro, porque cuando uno se dedica a las clases, no solamente es la cuestión técnica, sino que tienes que ver otros detalles, a veces me ocurre contarles alguna anécdota, alguna vivencia, pero también tienes que estar al tanto De lo que de, pasa, claro. de lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les dije, no había visto esta partida del abierto que se está jugando, donde todo el mundo le está chupando a Dusseldorf, Dusapurov ahí del suelo que tanto le ha costado, porque así son los abiertos. sí. No, Y pero esta gente obviamente... son máquinas, ¿Ah? ¿no? Al final, sí, perdió creo que 15 puntos en el Elo en 2 partidas, pero Sí, sí, igual ahora mete 8 y gana sí. por lo menos 10 de los Es muy, 15. muy difícil jugar porque el nivel es muy fuerte, sobre todo jugadores de la India que están en todos lados, Sí, jovencitos sí. y que son durísimos, ¿no? Entonces, Muy disciplinados, sí, 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 muy y disciplinados. bueno, el campeonato mundial que siempre pues, ahora felizmente, ¿no? Ya en la etapa final se ha puesto interesante porque Sí, parecía la victoria de Gukesh un tanto definitiva, pero ahí se nota la falta de experiencia, ¿no? No, sí. no, yo creo que ha ido demasiado optimista hoy y ha planteado una posición que no tenía que haber planteado. Yo creo que esa posición no era para plantear. No, él como que pensaba que podía ganar otra vez, ¿no? Me da la impresión. Quizás sí. Porque como plantea la apertura es muy ambiciosa, ¿no? Él tenía que haber jugado otro tipo de esquema, ¿no? Sí, la verdad que la experiencia le favorece a Dean, como quiera que Claro, sea, con 18 años, estar jugando ahí, sabes que hay bastante en juego, quieres ganar, por supuesto, sería el campeón, digamos, en teoría, por lo menos más, bueno, en teoría no, sería el campeón del mundo más joven más joven de la de la historia. historia, sí, pues está el Sí. fantasma de Carlsen por ahí, ¿no? Pero como dijo Casparo, que para él no era un campeonato mundial, pero bueno, sería el más joven de la historia, eso al final como quiera que sea expresión, ¿no? Y Dean a mí me parece que tiene una cierta ventaja psicológica en el sentido, aunque, o sea, no podemos decir que no, que es indiferente, ¿no? Porque sabemos todos los que jugamos ajedrez y nos los tomamos en serio, que nadie quiere perder nunca, ¿no? Pero me da la impresión de que como que Dean está un poco más relajado en cuanto a resultados, que eso es parte también de la experiencia, haber jugado un match ya, pero también él como que, no sé, tiene esa mentalidad, ¿no? Lo ha dicho en las entrevistas, un poco más, digamos, conformista, si se quiere, o algo así. Y quizá eso en el momento decisivo lo puede hacer jugar mejor, un poco más relajado y tal. Gukesh podría tener un poco más de presión, pero bueno, como quiera que sea, lo bueno es que ha tenido cierto digamos, drama en match, ¿no? No ha sido de un solo lado y se ha mantenido competitivo ahí hasta el final. No, justamente en el tramo final, ¿no? Porque hubieron unas partidas anteriores a estos Sí, desenlaces que eran tablas muy aburridas, muy un anodinas, poco ¿no? aburrido, sí. En cambio Mm. ahora ya hay emoción al menos. Entonces eso hace bien, porque en realidad a veces uno piensa, bueno, te preguntan, ¿no? ¿Quién quieres que gane? ¿No? Entonces yo a Bucay, de haberlo visto, tal vez lo he visto en España, en esos chiquititos de la India que iban, tal vez, no me Sí, acuerdo, ¿no? Pues claro, ahora se le reconoce por la barba, siendo chiquito no creo que haya tenido barba, ¿no? Entonces, Un bigote, tal vez, un bigotito. sí, algún bigotillo, ¿no? Ya, Sí, un bigote. y en cambio a Tim Liren alguna me sorprendió, ¿no? Porque eh, justamente fue en la última Copa del Mundo que jugué en Bakú, donde es eliminado por Wei Ji, ¿no? Y claro, nosotros nos saludamos, me parece una persona muy agradable, correcta y educada, ¿no? Y de pronto no, se fueron hasta el desempate. Yo le digo, ¿y cómo te fue?
y me dice, perdí, pero me dice con una sonrisa, ¿no? Dice, la sonrisa china oriental hay que interpretarla. O sea, tan tranquilo estaba, ¿no? Que había perdido, que lo había eliminado Wei Ji, ¿no? Y Sí, luego vi que da la impresión de empezó a que... subir, empezó a mejorar mucho, pues todo el mundo pensaba que Wei Ji iba a ser el siguiente campeón mundial, ¿no? Sí, Parecía que increíble iba lo de con todo, Wei ¿no? Ji. Wei Ji se quedó apagado y él empezó a subir y realmente alcanzó un Bien, nivel. increíble que Wei Ji en el 2013, esa Copa del Mundo que jugamos, que la que hablábamos anteriormente, ¿no? Que tú jugaste súper bien ahí, eliminaste a Leco y a Guiri. Ahí él tenía, no sé, creo que eran 14, 15 años, algo así, ¿no? Sí, era muy Y, jovencito. y tenía casi el mismo nivel que tiene hoy. Es increíble eso. Sí, sí. Yo me acuerdo que Wang Hao en una de las, porque nadie conocía a Wei Ji, ¿no? Y le gana a Chirov en la primera ronda o en la segunda ronda, algo así. Y avanzó bastante. Y empiezan a preguntarle, ¿no? En las entrevistas eso. Y me acuerdo que Wang Hao, que ya era jugador de más de 2.700, muy fuerte en ese momento, dijo que, o sea, le preguntan a Wang Hao por él o algo así, porque nadie lo conocía en realidad. Y Wang Hao dice, no, tiene fuerza de 27, de 2.700 mínimo en este momento. Pero puede que sea 27.50 o algo así. Tenía 14 años, una cosa así. Pero es verdad que a partir de ahí se pasó 10 años y más o menos en el mismo nivel, ¿no? No se sabe bien por qué. Pero Ahora ahora como Se carga fue a estudiar a la apuntado, universidad, creo, pero ¿no? Ahora está Me subiendo de parece. nuevo, es muy está joven subiendo otra todavía. vez. Pero claro, está tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo siendo tan joven, ¿no? Increíble, Así ¿eh? que, Creo que se fue a estudiar a la lo- universidad, me parece. Por eso hizo puede un ser, parón sí. en su carrera. Sí, Ujú. en general se sabe poco muchas veces de los jugadores chinos y no, No, pero estoy siempre seguro los que chinos algo son ahí un misterio, ¿no? Los chinos son son un misteriosos. poco de misterio, sí. Otra cultura. Sí. Sí. Sí, es verdad, no se sabe mucho por dónde vienen, la verdad. Y maestro, nada más para ya no quitarle tanto su tiempo también, sabemos que el tiempo es valioso. Quería hacerle, en algún punto usted piensa, quizás, no sé, digo, retirarse con el tema de quizás jugando una última Olimpiada por Perú o algo similar, porque bueno, evidentemente usted es nuestro mayor emblema. Ya muchos nos estamos cambiando, bueno, yo no me he cambiado todavía de bandera, pero ya ven que están viendo, muchos se van y usted siempre se ha mantenido ahí estoico, ¿no? Entonces, piensa en algún momento quizás jugar una última Olimpiada, ¿por qué no? O quizás tener en mente ir a una Olimpiada, no sé, como entrenador o algo relacionado de cierta forma. Sí, a veces uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Porque influye un poco el hecho de haber sido número uno del Perú tantos años, eso influye, creo. Ujú. Pero yo trato de ser racional y trato de burlarme en mí mismo también, que es importante para controlar el ego. Pero esta última Olimpiada tenía algunas expectativas de ir, ¿no? Mm, Porque pasó algo curioso, ¿no? O sea, eh, yo había sido algo así como 30 años número uno del Perú, luego Emilio justamente me superó, luego Jorge Cori, y ahora me imagino que es por el nivel tan alto el nivel medio tan alto que se sigue forjando, de que muchos te chupan hielo, ¿no? Porque claro, juegas con un 2300 jovencito y muy difícil ganar una partida, sobre todo con las piezas negras. Entonces, te chupan, te van chupando por todos lados. Entonces, sí. yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿No? De pronto veo que todos los jugadores latinoamericanos Bajan empiezan el a ego. bajar de 2.600, ¿no? Mm. ¿No? Hasta Jorge, que alguna vez tuvo ahí un buen elo, empieza a bajar. Yo digo, caramba, y ahora vuelvo a ser número uno del Perú, ¿no? Oh, Y sí. luego, Sí, sí, sí. luego empiezan a caer también los otros. Y de taquitos de Latinoamérica también. Entonces eso de pronto me despertó, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De Latinoamérica El también, gen cierto. competitivo. Entonces yo digo, no, bueno, ya que he vuelto a ser número uno, se acordarán pues de mí los dirigentes, habrá algún detalle por su parte, ¿no? Entonces, ninguno, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ley de vida, cuando uno se va haciendo viejo, es así, ¿no? Hay que tomarlo así, el deporte es así, ¿no? Entonces, justamente me ofrecen ser como capitán ahí en las ¿De esta última Olimpiadas, Olimpiada? en ¿Así? la última Olimpiada. Pero Mm. ya yo digo, pero no puede ser, porque justo soy número uno, ¿no? El que no corresponde. O sea, entonces tendría me parecería creo conveniente, ¿no? En estos tiempos. Me parece que, Sería bonito quizás para creo que es Dubái la próxima Olimpiada, no sé dónde es, o ¿ah, sí? Qatar, bueno, no sé Es dónde es la próxima en, Olimpiada.
¿Dónde es? No, creo que no es en Uzbekistán, Tashkent o algo así. ¿En Ah, puede Tashkent? ser, Sí. me suena, me suena, me Claro. suena. Ok. Ya, pero Tashkent puede ya ser, sí. yo lo tomo con amplitud, así es que ya, pues, no, creo que ya no, ya uno tiene que aceptar la realidad y también tener un poco de dignidad, ¿no? Porque creo que, aunque yo no me condiciono tanto por eso, pero justo ya que yo recuperaba el número uno y todo, podía haber sido un detalle que hubiera Sí, otro enfoque, ¿no? Pero sí, sí, no, sí. no lo consideraron, entonces tuve ahí un conflicto conmigo mismo, ¿no? Porque claro, siempre una Olimpiada es una fiesta del ajedrez, es muy bonito ir, Sí, pero caramba, dije, pero si todavía tengo ese elo, y justo lo que les comentaba, ¿no? Creo que debería haber una norma en la FIDE cambiar, porque todo el mundo, ahora todo es más rápido, ¿no? Yo creo que el elo no debería quedar congelado. Debería haber un descuento. Aquel que no juega, un claro. año no juega. Debería haber un descuento, ¿no? Como en Como el en tenis, el creo, tenis ¿no? impagable, Mm. ¿no? En el tenis te obligan a jugar, claro. Claro, El sistema te obliga. claro, pero en el ajedrez, digamos ya, no has jugado ya, pues te quitamos 10 puntos, ¿no? No juegas al otro año, te seguimos quitando, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, Porque si sí, no, sí, pues, sí. De hecho, pasó mucho en Latinoamérica. Muchos no no, jugaron, de hecho, sí. yo me temo de que, tal como está el ajedrez, de que siga siendo número uno simbólico por muchos años si es que, Sí, no no hacen juega. algo así, porque yo por lo visto, como ya no pienso jugar, mi elo queda congelado, y claro, yo veo que ahora, no solamente por el tema del nivel, sino también porque muchos grandes maestros se tienen que dedicar a la enseñanza, que no es lo idóneo, pues, Claro, Para como su carrera, tu, claro. para tu carrera. exacto. Entonces, Claro. Sí, pasa Sí, eso, sí. cambias la percepción, sí. Ya a veces estás pensando en, no sé, una combinación y empiezas a calcular en dos, después en tres. Cambia el enfoque, si no tienes ese instinto asesino, por así decirlo, ¿no? Que es muy importante, de hecho, para jugar los torneos. Yo juego muchos abiertos, muchos round robin, pero juego más que todo por necesidad, no por no sí, porque pues, me encante jugar, sino que tengo que sí. comprar pañales, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. No, y No hay que queda tener de mucha otra. energía, Mm. mucha determinación para jugar esos torneos. Cada vez es más complicado, muy Es complicado. más complicado, ¿no? Pero bueno, entonces no descarta de rotundamente o el tema de una futura Olimpiada, quizás Tashkent. Podría ser, no sé, digo. Eh, Lo veo lejano, ¿no? Pero uno no puede descartar nada en esta vida, ¿no? Ya con los años exacto. uno aprende de que no puedes ser enfático en decir, no, voy a hacer esto. No, todo es No, pues, posible. sería muy bonito. Yo quizás a lo mejor la próxima Olimpiada o quizás la próxima, no sé, pero ya veré. Sería bonito, digo, poder ser parte del equipo si usted está ahí. Bueno, la última Olimpiada que jugamos, de hecho, fue en Noruega, que usted lo tenía, le metimos 3,5 a medio a Italia, la última ronda, y de hecho, Casi goleamos a Italia, con, sí, con con todo y Caruana. Fabi, con Caruana, el máster lo Es que tenía el equipito de ustedes, si juegan ustedes y todo el mundo, es súper en, competitivo, sí, sí, peligroso. sí. Bueno, ahí quedamos 20. No fue relativamente bastante bien. No, Estábamos mejorando ese fue, digamos, la antesala del gran éxito a la en Olimpiada Bakú. siguiente, ¿no? Donde Sí, 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 sí. funcionó, y yo lo digo así con cierto humor, funcionó el Gambito Granda. ¿Por qué? Porque eso los motivó. Es curioso, es algo psicológico, Ujú, ¿no? Porque cuando alguien, y aparte yo soy otra generación, ¿no? Entonces yo lo interpreto así, ¿no? Con todo el respeto a todos y por supuesto rescatando el ujú. tremendo éxito que se logró, ¿no? O sea, cuando uno es número uno y de pronto tú tienes una generación afín, pero claro, los demás eran jóvenes, ¿no? Entonces eso tal vez psicológicamente un poco que afectaba, tal vez, ¿no? Pero de pronto cuando yo no juego en Bakú, ¿no? En la siguiente Olimpiada, entonces ya no está este viejito y ahora tenemos que nosotros demostrar de lo que hicieron Sí, tremenda Olimpiada, ¿no? O sea, esa fue esa una fue tremenda motivación, ¿no? el mejor resultado Sí, histórico, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí, ¿Qué sí. lugar fue? yo creo ¿Quedó? que 10º quedamos. Décimo. yo nunca Sí. hice una buena Olimpiada, salvo la que jugamos, creo que esa fue, bueno, la primera que jugué, que fue en Dubái, en Ujú, el 86, y luego la que jugamos, Emilio, en Tromso, ¿no? Y luego sí. no hubo nunca estuve cerca de una medalla, o sea, no. Es que también el equipo era bastante discreto en realidad, ¿no? Yo creo que la de Tronzo, o sea, por ejemplo, si hago la analogía de Bakú con Tronzo, es que no fue que no estaba usted, sino que sencillamente el equipo ya era más fuerte, o sea, Jorge ya jugaba a un mayor nivel, yo estaba jugando mejor también, más sólido,
y Cristian está, o sea, se dio justo el momento en que todos estábamos en nuestro, Claro, de nuestro pronto casi a la peak, siguiente Olimpiada ya por así estaban ya más decirlo. cuajados todos y de pronto rindieron pues. Exacto, rindimos mejor, no, porque de hecho teníamos una rueda floja por ahí, que no voy a decir el nombre, pero bueno, ya mis compañeros saben quién era, que no lo poníamos nunca porque decían, no, si lo pongo pierde. Entonces, era como que jugábamos, pasa a veces los torneos por equipo. sí, los torneos por equipo que no quieres poner a alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, pero no, ojalá que se dé, y yo por mi parte ya el máster me está convenciendo ahí para entrenar más seriamente. No es que no quiera, sino que estoy adaptándome con el tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, quiero volver a entrenar. Ahora se requiere, es curioso, ¿no? Porque yo que no acostumbraba a prepararme, y ahora que ya me dedico a las clases y veo las partidas, obviamente, de los principales torneos que se van jugando, yo digo, caramba, qué nivel, ¿no? Si ves ahí 98% de precisión, digo, pero ¿qué voy a hacer ahí jugando estos torneos, ¿no? O sea, realmente te entra un miedo escénico porque el nivel es tan fuerte y la preparación tan precisa, o sea, tan profunda, ¿no? De alto nivel, sí. O sea, que entonces, o sea, y claro, en la realidad yo tendría o sea, ¿cómo podría jugar un torneo? Tendría que dejar las clases, prepararme, es poco real, ¿no? Entonces ya por eso veo muy lejano. Sobre todo las dobles rondas, ¿no? Que son muy extenuantes. Y las dobles rondas, peor todavía para mí, ¿no? Peor todavía para mí. Ya, sí, pero una olimpiada, una rondita por día, se descansa, hay se algún come descanso por ahí. Juguito de naranja, ahí, un poco de salmón. Eso, todo eso influye, maestro. Así que, bueno, esperamos, ya se verá en un futuro, y tenerlo nuevamente por acá, maestro. Y pues nada, agradecerle muchísimo su tiempo. La verdad que se ha extendido y se ha pasado muy rápido. No, qué grato momento poder departir con ustedes, y aunque sea verlos aquí por online, ¿no? Y ya esperemos que haya la ocasión de que nos podamos ver personalmente, porque es lo bonito del ajedrez, ¿no? Que crea ese vínculo tan especial que rompe todas las barreras, ¿no? Es lo bonito del ajedrez. Así bueno, que gracias de nuevo. un gran abrazo, y extensivo, por supuesto, a todos los que nos pudieran ver. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pues nos vemos. Bendiciones. Chao. Bye bye.